Bienvenidos a Goberna Reports, un espacio para realmente profundizar en la política latinoamericana. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político. Encantada. Y me acompaña hoy Carla Padilla, periodista con una larga trayectoria cubriendo Venezuela. Un gusto estar aquí, Álvaro. Y sin duda Venezuela está en un momento crucial bajo el régimen de Maduro. Es importante comprender las complejidades de este panorama político. Exacto. En medio de esta coyuntura tan delicada, la figura de Edmundo González ha cobrado fuerza dentro de la oposición. No solo busca un cambio de liderazgo, sino una transformación profunda. ¿Qué lo distingue de otros líderes? En este contexto tan desafiante, ¿no? Bueno, lo que destaca de González es su visión a largo plazo. Él entiende que el problema de Venezuela va más allá de Maduro, ¿verdad? Se trata de un sistema que ha deteriorado las instituciones y ha sumido al país en una crisis profunda. Su enfoque no se limita a simplemente oponerse al régimen, sino que propone una reestructuración desde la raíz. Hablas de una transformación estructural. ¿Puedes profundizar en qué consiste esa propuesta? Claro. González utiliza el término Estado policial para describir el sistema actual en Venezuela. Un sistema caracterizado por la represión, la limitación de libertades y el control social a través del miedo. Su propuesta de transformación busca desmantelar estas estructuras represivas para dar paso a un sistema democrático sólido, con instituciones independientes y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Entiendo. Y para lograr esa transformación, González ha emprendido una gira internacional, ¿verdad? Recientemente se reunió con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, en Ecuador. ¿Qué nos puedes contar de esa reunión? Bueno, el encuentro con Ledezma es un movimiento estratégico clave en la búsqueda de unidad dentro de la oposición. Ledezma representa una figura de peso y su apoyo a González le otorga mayor legitimidad y visibilidad. Es un paso importante para consolidar un frente común contra el régimen. Es decir, la construcción de alianzas es fundamental en su estrategia. Sin duda. Y no se limita al ámbito latinoamericano. Su presencia en eventos como la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos nos da una idea del alcance de sus esfuerzos por tejer una red de apoyo internacional. ¿Qué busca González con esta proyección internacional? ¿Cuál es la importancia de este apoyo para su causa? Bueno, en primer lugar, le permite ganar legitimidad en el escenario global, mostrando que cuenta con el respaldo de figuras y países influyentes. Esto es vital, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2024, cuya legitimidad está en entredicho. Claro, la comunidad internacional ha expresado serias dudas sobre la transparencia de esas elecciones. Exactamente. Al fortalecer sus relaciones internacionales, González busca ejercer presión sobre el régimen de Maduro para garantizar elecciones libres y justas. Además, se asegura el apoyo en caso de que los resultados sean impugnados, lo cual es un escenario altamente probable. Su próxima parada es Perú. ¿Qué podemos esperar de esta visita? En Perú, González se reunirá con figuras clave del gobierno, con el objetivo de conseguir apoyo para su causa. Todo esto forma parte de su estrategia para generar un mayor impulso de cara a las elecciones de 2024. Parece que González está jugando una partida a largo plazo. Sin embargo, construir apoyo internacional es solo una parte del desafío. ¿Cómo conecta con los venezolanos de a pie? ¿Cómo se traduce este esfuerzo global en cambios tangibles para la gente? Esa es una pregunta crucial, y aquí radica uno de los mayores retos para González y la oposición. Mientras se concentra en forjar alianzas internacionales, corre el riesgo de parecer desconectado de la realidad que viven los venezolanos en su día a día. ¿Cómo puede González cerrar esa brecha? ¿Cómo traduce sus esfuerzos globales en acciones que impacten positivamente la vida de la gente en Venezuela? Debe demostrar que comprende las dificultades que enfrentan los venezolanos a diario. Su frustración con el régimen. Necesita articular una visión de futuro clara que conecte con las esperanzas y aspiraciones de la gente. Suena como una tarea titánica. ¿Qué pasos concretos podría tomar para conectar con la gente? Necesita tener mayor presencia dentro de Venezuela, organizar mítines, reunirse con líderes comunitarios, escuchar de primera mano sus preocupaciones, demostrar que no es solo un político buscando poder, sino un líder que realmente se preocupa por la gente. No se trata solo de escuchar, ¿verdad? También debe ofrecer soluciones concretas a los problemas que quejan a Venezuela. Ahí es donde sus esfuerzos internacionales entran en juego. Debe aprovechar esas relaciones para asegurar ayuda e inversión para Venezuela, para demostrar que su visión de nuevo país puede traducirse en beneficios tangibles para la gente. Construir confianza y cumplir promesas es un acto de equilibrio complejo. Sin duda. Y no olvidemos los enormes desafíos que plantea el régimen de Maduro. No se van a quedar de brazos cruzados mientras González construye su movimiento. Cierto. Hemos hablado del apoyo internacional y la conexión con los venezolanos, pero ¿qué hay de la oposición en sí misma? ¿Está realmente unificada? Ese es otro obstáculo importante para González. La oposición es un grupo diverso, con una gama de ideologías y agendas.
Mantenerlos unidos detrás de un objetivo común no es tarea fácil. ¿Cómo gestiona estas divisiones internas? ¿Cómo evita que la oposición se fracture? Necesita encontrar puntos en común. Enfocarse en el objetivo compartido del cambio democrático. Debe ser una figura unificadora, alguien que pueda unir a las diferentes facciones y mantenerlas enfocadas en el panorama general. Y es capaz de hacer eso. Tiene las habilidades políticas y el carisma personal para lograrlo. Eso está por verse. Ha mostrado mucha promesa, pero liderar una oposición fragmentada contra un régimen atrincherado en el poder es un desafío monumental. Necesitará ser estratégico, paciente e increíblemente resiliente si aspira a tener éxito. Es un fuego de alto riesgo, sin duda. Absolutamente. Y lo que está en juego no podría ser más importante. El futuro de Venezuela pende de un hilo. Considerando todas estas complejidades, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan González y el movimiento de oposición en general? Bueno, como hemos mencionado, las divisiones internas dentro de la oposición son una preocupación importante. Es difícil presentar un frente unido contra un régimen que es tan hábil para explotar esas divisiones. Entonces, ¿cómo superas eso? ¿Cómo convence a las diferentes facciones dentro de la oposición para que dejen de lado sus diferencias y trabajen juntas hacia un objetivo común? Requiere un liderazgo fuerte, una visión clara y una voluntad de compromiso. González necesita ser un maestro negociador, alguien que pueda tender puentes entre diferentes grupos y encontrar puntos en común. ¿Y qué hay del régimen de Maduro? ¿Qué tan grande es la amenaza que representan para González y sus esfuerzos? Representan una amenaza significativa. Maduro ha demostrado estar dispuesto a usar cualquier medio necesario para mantener su control sobre el poder. Hemos visto represión contra la disidencia, restricciones a la libertad de expresión e incluso acusaciones de abusos contra los derechos humanos. Entonces, ¿cómo navega González eso? ¿Cómo opera en un entorno cada vez más hostil a cualquier forma de oposición? Requiere una combinación de valentía, estrategia y un profundo conocimiento de las tácticas del régimen. Necesita ser audaz en sus críticas, pero también cuidadoso de no provocar represalias innecesarias. Es como caminar por la cuerda floja. Precisamente. Y es una tarea que requiere una inmensa habilidad y determinación. Hemos hablado de los desafíos, pero cambiemos de perspectiva por un momento. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué factores podrían jugar a favor de González? Bueno, hay una creciente sensación de descontento con el régimen de Maduro, incluso entre aquellos que alguna vez lo apoyaron. La crisis económica, la escasez de bienes básicos, la corrupción rampante, todos estos factores han erosionado la confianza pública. Entonces, hay una oportunidad para que González capitalice ese descontento para presentarse como una alternativa viable. Exactamente. Pero necesita hacer algo más que criticar al régimen. Necesita ofrecer una visión convincente para el futuro, una hoja de ruta sobre cómo abordaría los problemas del país. Entonces, se trata de convertir esa insatisfacción en esperanza, en la creencia de que el cambio es posible. Así es. Y eso requiere más que palabras. Requiere planes concretos, soluciones viables y una clara demostración de que González es el líder que puede cumplir. ¿Y qué hay de la comunidad internacional? ¿Qué papel pueden desempeñar en el apoyo a los esfuerzos de González? La comunidad internacional ha sido un crítico vocal del régimen de Maduro, imponiendo sanciones y pidiendo elecciones libres y justas. Esa presión debe continuar. También deben estar listos para brindar apoyo a Venezuela si hay una transición de poder para ayudar a reconstruir el país y sus instituciones. Entonces, se trata de mantener la presión sobre el régimen al mismo tiempo que se ofrece una mano amiga al pueblo venezolano. Exactamente. Es un equilibrio delicado, pero es esencial si queremos ver una transición pacífica y democrática en Venezuela. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué crees que es lo más importante en lo que González debe centrarse en los próximos meses? Necesita conectar con los venezolanos de a pie. Necesita escuchar sus preocupaciones, comprender sus luchas y ofrecerles una visión de un futuro mejor. No es suficiente ser un símbolo de esperanza, necesita ser un líder de acción. Y esa acción debe ser estratégica e impactante. Absolutamente. Necesita tomar decisiones inteligentes, construir alianzas sólidas y evitar riesgos innecesarios. Está caminando por la cuerda floja y un movimiento en falso podría tener consecuencias devastadoras. Es un equilibrio delicado, sin duda. Y ni siquiera hemos abordado el tema de las próximas elecciones. Cierto, las elecciones presidenciales de 2024 son un punto crítico. Tienen el potencial de exacerbar la crisis o allanar el camino para una transición pacífica. ¿Y cuál es la posición de González respecto a esas elecciones? ¿Cuál es su estrategia? Está caminando por una línea muy fina. Necesita participar en el proceso electoral para mantener su legitimidad, pero también necesita ser realista sobre los desafíos de competir en una elección que probablemente estará amañada a favor de Maduro. Entonces necesita prepararse para cualquier eventualidad. Absolutamente. Necesita tener un plan A, un plan B, incluso un plan C. Necesita estar listo para adaptarse a cualquier situación que surja.
Es mucho pedirle a un solo hombre, pero parece que el destino de Venezuela descansa sobre sus hombros. Es una pesada carga, pero parece decidido llevarla. Y el mundo está observando, esperando que pueda tener éxito en devolver la democracia a Venezuela. Bien, hemos establecido los altos riesgos y los inmensos desafíos que enfrenta González. Pero, ¿qué necesita hacer realmente para traducir la esperanza en acciones concretas y lograr un cambio significativo en Venezuela? ¿Cuáles son los pasos específicos que debe tomar? Bueno, en primer lugar, necesita articular una visión clara y convincente para el futuro de Venezuela. ¿Qué tipo de sociedad visualiza? ¿Cuáles son sus planes para abordar la crisis económica, las divisiones políticas, el malestar social? Entonces, se trata de ir más allá de las generalidades y ofrecer soluciones específicas. Exactamente. Necesita proporcionar una hoja de ruta de cómo gobernaría, cómo reconstruiría el país, cómo restauraría la confianza en el gobierno. Y no se trata solo de palabras, ¿verdad? También necesita tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con el cambio. Por supuesto, necesita construir un movimiento de oposición fuerte y unido. Necesita movilizar a la gente, involucrarse con la sociedad civil y crear una amplia coalición por el cambio. ¿Y cómo hace eso en un país donde la disidencia a menudo se encuentra con la represión? Requiere una combinación de coraje, estrategia y un profundo conocimiento de las tácticas del régimen. Necesita ser audaz, pero también cauteloso para superar los límites sin provocar represalias innecesarias. Es un delicado acto de equilibrio. Absolutamente. Y es uno que requerirá todas sus habilidades políticas y resiliencia personal. De acuerdo, hemos hablado de construir un movimiento y ofrecer una visión. Pero ¿qué pasa con los aspectos prácticos de gobernar? ¿Cómo planea abordar la crisis económica, la escasez de alimentos, la infraestructura en ruinas? Necesita desarrollar un plan económico integral, uno que se centre en restaurar el crecimiento, crear empleos y atraer inversión extranjera. Necesita abordar el problema de la corrupción, que ha sido un gran drenaje de los recursos del país. Entonces, se trata de reconstruir la economía desde cero. Exactamente. Y no va a ser fácil. Requerirá decisiones difíciles, reformas difíciles y la voluntad de hacer sacrificios. ¿Y qué hay del tejido social de Venezuela? ¿Cómo planea sanar las divisiones que han sido creadas por años de agitación política? Necesita promover la reconciliación, fomentar el diálogo y crear un sentido de identidad nacional compartida. Necesita abordar el tema de los abusos contra los derechos humanos para garantizar que se haga justicia y que las heridas del pasado puedan comenzar a sanar. Entonces, se trata de reconstruir la confianza, tanto dentro de Venezuela como con la comunidad internacional. Absolutamente. Es un proceso largo y difícil, pero es esencial para el futuro de Venezuela. Bien, hemos descrito los desafíos y oportunidades clave que enfrenta González, pero centrémonos en un área específica que aún no hemos discutido. ¿Qué hay de su enfoque de la política exterior? ¿Cómo planea volver a comprometerse con la comunidad internacional después de años de aislamiento bajo Maduro? Esa es una pregunta crucial. ¿Necesita reconstruir las relaciones con aliados clave? Reparar el daño causado por las políticas de Maduro y restablecer la credibilidad de Venezuela en el escenario mundial. Entonces se trata de enmendar las relaciones, por así decirlo. Exactamente. Necesita demostrar que una Venezuela bajo su liderazgo sería un socio confiable y responsable. Un país que respeta el derecho internacional y cumple sus compromisos. ¿Y qué hay del tema de las sanciones? ¿Cómo planea abordar la presión económica que la comunidad internacional ha ejercido sobre Venezuela? Necesita entablar un diálogo constructivo con los países que han impuesto sanciones para abordar sus preocupaciones y trabajar hacia un levantamiento gradual de esas sanciones. Necesita demostrar que está comprometido con las reformas democráticas y que está tomando medidas concretas para abordar los problemas que llevaron a las sanciones en primer lugar. Entonces, se trata de reconstruir la confianza y demostrar buena fe. Absolutamente. Y no va a suceder de la noche a la mañana. Requerirá paciencia, diplomacia y voluntad de compromiso. De acuerdo, hemos hablado de muchos temas complejos, pero tratemos de resumirlo en algunas conclusiones clave. ¿Qué necesita hacer González absolutamente para tener éxito en su búsqueda de traer un cambio a Venezuela? Necesita unificar a la oposición, articular una visión clara para el futuro, conectar con los venezolanos de a pie y demostrar que es el líder que puede cumplir sus promesas. Y todo esto mientras navega por un panorama político peligroso y se enfrenta a un régimen que está decidido a aferrarse a poder. Es un desafío monumental, pero no es imposible. Y lo que está en juego no podría ser más alto. El futuro de Venezuela y el bienestar de su gente están en juego. Es una idea que da que pensar, pero es importante recordar que la esperanza permanece. Y Edmundo González representa esa esperanza para muchos venezolanos. Absolutamente. Es un símbolo de la posibilidad de cambio, en recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede perdurar y la lucha por la libertad puede prevalecer. Hemos cubierto mucho terreno hoy.
pero siento que solo hemos arañado la superficie de esta situación compleja y en constante evolución. Es cierto, siempre hay más que explorar cuando se trata de la política venezolana. Entonces, al concluir esta inversión profunda, ¿cuál es la conclusión clave con la que quieres que nuestros oyentes se queden? ¿Qué es lo más importante que deben entender sobre Edmundo González y su lucha por el futuro de Venezuela? Creo que lo más importante que hay que recordar es que González representa una nueva generación de liderazgo en Venezuela. No está ligado a las viejas batallas políticas y rivalidades que han plagado al país durante tanto tiempo. Está ofreciendo una nueva perspectiva, un nuevo enfoque y un deseo genuino de cambio. Si puede tener éxito o no está por verse, pero sus esfuerzos representan un momento crítico en la historia de Venezuela. Es una historia que aún se está escribiendo y estaremos observando de cerca para ver cómo se desarrolla. Absolutamente. Es una historia de esperanza, de resiliencia y del espíritu humano perdurable frente a la adversidad. Muchas gracias por compartir tus ideas con nosotros hoy. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. Ha sido un placer, gracias por invitarme. Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en esta inmersión profunda en el mundo de la política venezolana. Seguiremos de cerca los acontecimientos en Venezuela y les traeremos más información y análisis en futuros episodios. Hasta entonces, manténganse informados, manténganse involucrados y manténganse esperanzados. Y eso es todo por este episodio de Gobierno Reports. Nos vemos la próxima vez. Su enfoque en la juventud es particularmente interesante, es un sector demográfico crucial. Sí. Especialmente en un país donde la mayoría de la población es joven. Totalmente de acuerdo. Y González parece entender que el futuro de Venezuela depende de involucrar a sus jóvenes, de darles un papel protagónico en la lucha por la democracia. ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas? Bueno, está implementando una estrategia multifacética. Por ejemplo, organiza mítines y asambleas ciudadanas dirigidas específicamente a los jóvenes, brindándoles un espacio para expresar sus ideas y preocupaciones. Ajá. ¿Y qué tipo de mensaje les transmite a estos jóvenes? ¿Cómo los está motivando a participar en el proceso de cambio? González les habla de un futuro diferente para Venezuela. Un futuro donde sus voces sean escuchadas y donde puedan contribuir a construir un país más justo y próspero. Les recuerda que son el motor del cambio, la generación que tiene el poder de transformar la realidad. Me imagino que el uso de las redes sociales también es clave para conectar con este sector de la población. Sin duda, González utiliza plataformas como Twitter e Instagram para comunicarse con los jóvenes de manera directa, compartiendo su visión y sus propuestas e incluso respondiendo a sus preguntas e inquietudes. Es interesante cómo adapta su estrategia de comunicación a las nuevas dinámicas del mundo digital. Exactamente. Y no se limita solo a la comunicación online, también está impulsando la creación de organizaciones juveniles y programas de liderazgo con el objetivo de brindarles herramientas para su desarrollo personal y político. O sea, no solo les está dando un espacio, sino que los está capacitando para que sean agentes de cambio. Así es, les está brindando las herramientas para que sean líderes en sus comunidades, para que se involucren en el proceso político y para que contribuyan a construir una nueva Venezuela. Y hablando de una nueva Venezuela, imagino que uno de los mayores desafíos que enfrentará González si llega al poder será la reconstrucción del país después de años de crisis. ¿Cuáles son sus principales propuestas en este sentido? Su plan se basa en 3 pilares fundamentales: la reconstrucción económica, la reconciliación nacional y el restablecimiento de las instituciones democráticas. Empecemos por la economía. ¿Cómo piensa González sacar a Venezuela de la profunda crisis que atraviesa? Su enfoque se centra en la diversificación de la economía, la atracción de inversión extranjera y la lucha contra la corrupción. Plantea la necesidad de reactivar la producción nacional, generar empleos y promover el emprendimiento. ¿Y cómo piensa abordar el tema de la corrupción que ha sido un flagelo para el país durante años? González propone una reforma profunda del sistema judicial para garantizar su independencia y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública. Es decir, busca un cambio sistémico que ataque la raíz del problema. Exactamente. Y en cuanto a la reconciliación nacional, su propuesta se basa en el diálogo, el perdón y la justicia. ¿Cómo piensa González cerrar las profundas divisiones que existen en la sociedad venezolana? Su enfoque se basa en la creación de espacios de diálogo donde los diferentes sectores de la sociedad puedan expresar sus puntos de vista y encontrar puntos en común. Un proceso complejo, sin duda. Por supuesto, pero González cree que la reconciliación es esencial para construir un futuro sólido y duradero para Venezuela. Y finalmente, ¿qué hay del restablecimiento de las instituciones democráticas? ¿Cómo piensa González de reconstruir la confianza en un sistema que ha sido tan deteriorado?
Su plan incluye la reforma al sistema electoral, el fortalecimiento del poder legislativo y la garantía de la independencia de los poderes públicos. Es un proyecto ambicioso que requerirá un gran esfuerzo y compromiso de todos los sectores de la sociedad. Sin duda, pero la visión de González es clara: una Venezuela democrática, próspera y en paz, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y construir un futuro mejor. Hemos hablado mucho de los planes de González, pero ¿qué hay de él como persona? ¿Qué tipo de líder es? ¿Qué lo motiva a asumir un reto tan grande? González es un líder carismático, inteligente y que en una gran capacidad de conectar con la gente. Es un hombre de principios, con una profunda convicción democrática y un compromiso inquebrantable con su país. Lo que lo motiva es la esperanza de construir una Venezuela mejor para todos. Es admirable su determinación frente a tantos desafíos. Sin duda, González representa la esperanza de cambio para muchos venezolanos y su liderazgo será fundamental para determinar el futuro del país. Has compartido una visión muy completa del panorama político venezolano y del rol que juega Edmundo González en este contexto. Realmente aprecio tus análisis. Gracias, ha sido un placer compartir mis perspectivas contigo y con la audiencia. Para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría hacerte una última pregunta. Si tuvieras que resumir en una frase la importancia de la figura de Edmundo González en la actualidad, ¿cuál sería? Diría que Edmundo González representa la posibilidad de un nuevo comienzo para Venezuela, un camino hacia la democracia, la reconciliación y la prosperidad. Una frase que resume la esperanza de un pueblo que anhela un futuro mejor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este recorrido por la compleja realidad venezolana. Los invitamos a seguir informándose y a mantenerse atentos a los próximos episodios de Goberna Reports, donde continuaremos analizando los temas más relevantes de la política latinoamericana. Es fundamental que la comunidad internacional no solo observe, sino que actúe en apoyo a la causa democrática en Venezuela. Las sanciones contra el régimen de Maduro deben mantenerse y al mismo tiempo se debe brindar apoyo humanitario a la población que sufre las consecuencias de la crisis. Hablando de la comunidad internacional, ¿cómo se perfila la política exterior de González? ¿Qué tipo de relación busca establecer con otros países? Bueno, González tiene como objetivo principal restablecer la posición de Venezuela en el mundo. Busca reconstruir las relaciones que se han visto afectadas por las políticas de Maduro y reintegrar al país a la comunidad internacional. ¿Y qué pasos concretos está tomando para lograr este objetivo? Ha estado participando activamente en reuniones con líderes extranjeros, asistiendo a conferencias internacionales y presentando el caso de una transición democrática en Venezuela. También ha estado trabajando para construir relaciones con organizaciones internacionales clave, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Suena como un enfoque estratégico para recuperar la confianza y el apoyo internacional. Exactamente. Está utilizando todas las vías disponibles para crear conciencia sobre la situación en Venezuela, obtener apoyo para la oposición y ejercer presión sobre el régimen de Maduro. Y en cuanto a la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, con la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, ¿cuál es la postura de González? González ha estado trabajando incansablemente para asegurar la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Ha estado negociando con organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y donantes privados para que los alimentos, las medicinas y otros suministros esenciales lleguen al país. Pero imagino que se enfrenta a obstáculos para lograr este objetivo. Lamentablemente sí. El régimen de Maduro ha estado bloqueando los envíos de ayuda humanitaria por temor a que puedan utilizarse para socavar su control. Han establecido obstáculos burocráticos, han desplegado fuerzas militares para bloquear los cruces fronterizos e incluso se les ha acusado de confiscar la ayuda y desviarla a sus propios partidarios. Una situación realmente preocupante, que agrava aún más la crisis que vive la población. Es una táctica cruel y cínica que está causando un sufrimiento inmenso entre los venezolanos más vulnerables. En este contexto, ¿cuál es el papel que debería jugar la comunidad internacional? La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen de Maduro, condenar sus acciones y trabajar con la oposición para encontrar formas de hacer llegar la ayuda a las personas que la necesitan. ¿Y cómo se puede lograr ese equilibrio entre respetar la soberanía de Venezuela y al mismo tiempo brindar la ayuda necesaria? Es un desafío complejo sin duda, pero es crucial que la comunidad internacional no abandone al pueblo venezolano en ese momento crítico. Se necesitan soluciones creativas y una acción coordinada para superar los obstáculos impuestos por el régimen y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Carla, hemos abordado muchos temas cruciales en esta conversación, desde la visión de González hasta los desafíos que enfrenta, pero para ir cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué mensaje de esperanza le dejarías a nuestra audiencia sobre el futuro de Venezuela?
A pesar de las dificultades, hay motivos para mantener la esperanza. Venezuela cuenta con un pueblo resiliente, con una juventud que aspira a un futuro mejor y con líderes como Edmundo González que están dispuestos a luchar por la democracia y la libertad. La transición no será fácil, pero el deseo de cambio del pueblo venezolano es una fuerza poderosa que con el apoyo de la comunidad internacional puede lograr la transformación que el país necesita. Palabras que sin duda resonarán en el corazón de muchos venezolanos dentro y fuera del país. Carla Padilla, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis y por compartir tu conocimiento con nosotros hoy. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este episodio de Werner Reports. Los invitamos a seguir informándose sobre la situación en Venezuela y a sumarse a la conversación sobre el futuro de Latinoamérica. Hasta la próxima.